Me gustaría que reflexionáramos en el panorama en que nos encontramos hoy. No nos imaginábamos estar en este escenario confinados en nuestros hogares. Todo ha sufrido un cambio drástico. La economía, la educación en nuestro país, la salud y hasta la iglesia no escapa de esta situación. Parece que estuviéramos en una especie de guerra y el enemigo domina la ciudad. Así recuerdo también que fue hace mucho tiempo, para el tiempo de la invasión de Panamá. Estuvimos una semana encerrados, esperando que pasara todo y poco a poco volviera a la normalidad. Hoy se habla de la nueva normalidad y la iglesia no se ha detenido. Sigue haciendo su ministerio, tratando de mantener el contacto y compartiendo la palabra de Dios. Pero no ha sido fácil. Cuando ocurren eventos que transforman la vida, o nuestra vida, debemos estar atentos al mover de Dios. Preguntarnos cuál es su propósito. Recordemos la iglesia del primer siglo. Fue perseguida y fue un periodo muy difícil. Pero esta persecución redundó en el esparcimiento de la iglesia, llevando el mensaje de salvación al mundo conocido. La iglesia sufrió una dura prueba. Lo perdieron todo, hasta sus propias vidas, pero ellos caminaron en fe, perseverantes, llenos del poder del Espíritu Santo. Nunca se dejaron aplastar por las circunstancias y pudieron cumplir su ministerio. Hoy ya han pasado muchos días, más de 100, que no podemos vernos, ni abrazarnos, ni compartir un café, una comida, que es lo que practicábamos normalmente. Extrañamos esos momentos de expresarnos amor. Pero hoy quiero recordarte que nuestro vínculo es nuestro Señor Jesucristo. Te animo a no desconectarte, a no alejarte del fuego, a no ceder a la costumbre de estar aislados. Así dice su palabra en Hebreos 10:25. Busquemos. Dice así la palabra de Dios: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¡Wow! Les animo a permanecer fieles en medio del mal tiempo. Muchos necesitan la palabra del Evangelio y la iglesia es la única con el poder y la autoridad para dar el mensaje de paz al alma del afligido. Consideremos esta pregunta. ¿De qué manera Dios quiere que enfrentemos la actual tribulación? La iglesia. Vayamos a 2 Corintios, capítulo 1, y leamos lo que el apóstol Pablo quiere decirnos. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Podemos ver a Pablo llamándose apóstol escogido por la voluntad de Dios. Esto nos afirma que su autoridad fue dada por Dios, pues fue llamado al ministerio hacia los gentiles por Dios mismo, como lo encontramos en el libro de Hechos. De igual manera, para formar parte del cuerpo de Cristo, nosotros, la iglesia, fue llamada por Dios. En 1 Corintios 1:9 dice así, pues busquemos ahí. 1 Corintios 1:9. Dice así: fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Dios está llamando a su iglesia y ha llamado a su iglesia y hoy está llamando a su iglesia.
Pensemos por un momento esto. Somos parte de esta gracia inmerecida. Contemplemos maravillados esto. Fuiste llamados a formar parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. Y Él lo hizo posible por su sangre, por su sacrificio en la cruz del Calvario. Esto nos debe llenar de emoción, sí, pero más nos debe dar una firme convicción. Nos debe dar claridad en nuestra identidad. Somos la iglesia. Este llamado sigue vigente. Dios sigue llamando a los hombres y mujeres que formen parte de su iglesia. Si estás preguntándote cómo puedo responder a este llamado de Dios, la respuesta es depositando tu fe en Cristo y en su obra redentora. Leamos el versículo 2. Volvamos a 2 de Corintios. Dice así la palabra de Dios. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Estas palabras nos recuerdan esa gracia recibida, el perdón de todos nuestros pecados y la vida eterna. El Señor Jesús nos reconcilió, trajo paz a nuestra vida y hoy estamos bien con Dios. Tenemos paz y confianza, resultado de la gracia salvadora. Estos dos versículos nos ubican dentro del amor y la gracia de Dios y por ello podemos experimentar paz. Vamos entonces a ver, o con esto en mente, vamos a ver 4 acciones que la iglesia de Cristo debe practicar en tiempos de tribulación. Bien, en primer lugar, vamos a ver que la iglesia debe alabar al Dios de toda consolación. Leamos los versículos del 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Así que debemos alabar a Dios por 2 razones, vamos a ponerlas así. Por su misericordia en primer lugar. En cualquier circunstancia debemos dar alabanzas a Dios por su fidelidad, por su ayuda en todo tiempo. Aunque no siempre recibimos lo que queremos, podemos tener la certeza que lo recibido es según su santa voluntad, que es agradable y perfecta. Por eso le alabamos. El Salmo 79, 13. Salmo 79, 13 dice así. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. De generación en generación debemos alabar a nuestro Dios porque Él es y ha sido siempre misericordioso. También debemos alabar a Dios por su consolación. Consolar no es que Dios nos quite el dolor, no es que ya no nos vaya a doler, es fortalecer. Cuando un niño tropieza y cae al suelo, su padre amado corre hasta donde está su hijo para estar con él en su aflicción, para acompañarlo en su dolor, en su tristeza y juntos sobrellevarlo. Así es Dios con nosotros. Igual, hemos recibido consolación en la salvación para dar consuelo a otros. Hemos sido fortalecidos para consolar a los atribulados. Jesús nos dio ejemplo en Mateo 11, 28.
Mateo 11:28. Dice así la palabra: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios quiere que en los momentos difíciles de la humanidad, su iglesia dé consuelo, llevando el mensaje de salvación y de amor. El apóstol Pedro también nos lo recuerda. ¿Cuál es el deber de la iglesia? Siempre. 1 Pedro 4:12 al 14. Primera de Pedro 4:12 al 14. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que esa es la función de nosotros. En medio de la aflicción podemos tener las marcas de Cristo, las aflicciones que tuvo Jesús. Bueno, no las tenemos igual que en la cruz, pero sí en cuanto a veces el rechazo de las personas cuando les compartimos el ministerio. Son algunas de las aflicciones que sufrimos, la pena, la vergüenza, pero sabemos que Dios nos fortalece para que podamos llevar el evangelio. Hoy la situación pues se presta porque muchos están afligidos y hoy necesitamos compartir a otros. En segundo lugar, la segunda acción que debe tener la iglesia presente es creciendo como canales del amor de Dios. Volvamos a 2 Corintios y leamos los versículos 6 y 7. Dice: pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. La tribulación y la consolación cumplen su propósito en nosotros. Hoy sufrimos y experimentamos prueba, pero cada uno ha respondido al llamado de Dios y decide cómo enfrentar la prueba. O sufre y se afana, o es fortalecido. De tal manera que sea para crecer espiritualmente y ser de bendición al prójimo. Cada prueba es una oportunidad para ver la mano de Dios, sea en nosotros o en otras personas. Quiero contarles mi experiencia con Dios. Hace mucho tiempo, mi esposa sufrió de una enfermedad que la llevó al borde de la muerte. Experimenté mucha frustración, pero también pude experimentar el amor y el consuelo de Dios a través de los hermanos y la congregación. Ella se recuperó y hoy, por la misericordia de Dios, está con nosotros. Con lo que vivimos, el Señor nos enseñó a recibir de su gracia y consuelo a través de otros. Así, estar dispuestos a servir y consolar a otros. Santiago 1, versículo 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cada vez que somos probados, cada vez que sufrimos tribulación en nuestra vida,
esa tribulación produce en nosotros paciencia. Y esa paciencia es la experiencia de esperar en Dios. También en segundo lugar, ¿cómo crecemos? Cuando somos compañeros en la tribulación y en la consolación. Ese fue un tiempo difícil como familia, pero puedo dar testimonio que fue de crecimiento como iglesia, pues sentimos y recibimos su consuelo, su oración y su ayuda. Nos visitaron, nos ofrendaron, estuvieron pidiendo por nosotros hasta en otros países. Estoy seguro que Dios quiere que en medio de esta cuarentena estemos más conectados que cuando podíamos visitarnos. Oremos unos por otros. Estemos atentos de los hermanos. Participemos de los estudios, de las células, pues no debemos dejar que la leve tribulación que nos separa físicamente nos apague el espíritu y de tener compañerismo y amor. Estoy seguro que al igual que yo, muchos han tenido la experiencia de haber recibido ese apoyo incondicional de la iglesia. En tercer lugar, debemos, como iglesia, confiar a Dios nuestras vidas. Volvamos a 2 Corintios, versículo 8 al 10. Dice así: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Cuando uno enfrenta situaciones difíciles, una fuerte tribulación, muchas veces perdemos nuestra identidad, perdemos toda esperanza. El apóstol Pablo experimentó tal persecución que pensó que era el fin de su ministerio. Prácticamente él se declaró muerto. Ahí dice, ¿verdad?, que sentencia de muerte. Él estaba seguro que perdería la vida. Debemos ser conscientes que al venir la prueba, el sufrimiento es real, es agotador, pues estamos viviendo una batalla espiritual. Para salir victoriosos de la prueba, Pablo nos recomienda declararnos sin poder, sin posibilidad para resolver la situación. Al declararse muerto, él se declaraba imposibilitado. Debemos confiar nuestra vida en las manos de Dios y esperar en su respuesta. Para un seguidor de Cristo, lo importante es la voluntad de Dios. Veamos un ejemplo del Señor Jesús en Lucas 22. Lucas 22, del versículo 41 y 42. Dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En este pasaje el Señor Jesús pide a Dios por lo que Él desea en su corazón. Pasa de mí esta copa. Pero su mayor deseo es que el Padre sea glorificado. Así que deposita su vida en las manos de Dios. Dice así: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así debemos enfrentar la tribulación y enseñar a otros a confiar en Dios. La cuarta acción que la iglesia debe practicar es cooperando
en la oración. Volvamos a 2 Corintios en el versículo 11. Dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. El apóstol Pablo habla de trabajar en conjunto, o sea, cooperar a través de la oración por el ministerio, por los misioneros, por los pastores, por los obreros, por las personas que queremos alcanzar, por los hermanos de la congregación, por los que están enfermos, por los niños, jóvenes, por las familias. La iglesia debe permanecer en oración. Cada miembro de la iglesia debe tener su encuentro con Dios en oración e intercesión. Como dice la Escritura sobre la oración del justo. Santiago 5, versículo 16, dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Es necesario que todos entendamos que debemos unirnos en oración y estar conectados con Dios. Quiero concluir en esta ocasión hablando con aquellos que hoy no han conocido ni el amor ni el perdón de Dios. Pero sé que anhelas en lo más profundo de tu corazón experimentar el consuelo de Dios. Quiero afirmarte que el Señor te está llamando hoy. Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20 dice así: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si hoy quieres responder a su llamado, pero no sabes cómo, te invito a que puedas hablar con Dios y entregarle tu vida a través de una oración con las siguientes palabras. Acompáñame ahora. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que te necesito. Te entrego mi corazón y mi vida. Te doy gracias por perdonar todos mis pecados al morir en la cruz por mí. Amén. Si esta oración expresó el deseo de tu corazón, quiero decirte que Él te escuchó. Y si te escuchó, ya eres parte del cuerpo de Cristo. Eres un hijo de Dios. Ahora podrás experimentar el consuelo y el amor de Dios. Me gustaría que hicieras una cosa más. Contáctanos para acompañarte en esta aventura que es la vida en Cristo. Déjanos tu correo o tu número de teléfono aquí en el chat para poder llamarte. Te doy muchas gracias. También quiero terminar este mensaje poniendo en práctica estas acciones. 4 acciones que la iglesia de Cristo debe practicar en tiempos de tribulación. Quiero pedirte que esta semana llames a 3 personas con quienes no has hablado o no has contactado recientemente. Pueden ser hermanos de la congregación o familiares o amigos. El objetivo es contactarlos, saber cómo están en estos días de cuarentena, si tienen necesidades materiales en las que podamos ayudarles o alguna petición de oración. También que podamos consolarlos, o sea, fortalecerlos y animarlos a confiar en Dios. También que podamos invitarlos a participar de nuestros cultos, de nuestros estudios y reuniones de niños que está ofreciendo la iglesia.
Si tienen oportunidad con aquellos que no conocen a Cristo todavía, que puedan contarles sobre su conversión a Dios. También tome tiempo en casa para la oración y alabe al Señor por su consuelo. Todo esto traerá fruto para el reino de Dios y su iglesia, para que avivemos el fuego del Evangelio. Vamos a orar para terminar. Padre amado, te alabo, Señor, porque tú eres Dios todopoderoso. Tú eres Padre de misericordia, Padre de consolación. Te doy gracias, Señor, porque tú estás con la iglesia, tú estás con nosotros y nos has consolado, Señor, para que podamos llevar esa luz y ese mensaje de amor a otros. Ayúdanos, Señor, a que no nos quedemos aislados, que no permitamos, Señor, que esta cuarentena, que es para nuestro bien, también nos enfríe y haga que nos enfriemos en las relaciones. Padre, el medio para comunicarnos son los teléfonos o son las videollamadas. Ayúdanos, Señor, a que podamos usar esos medios que tú nos has dejado hoy para llevar ese mensaje y ese consuelo a otros. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos anima hoy a no dejar, a no claudicar, sino a continuar en medio de la tribulación leve que estamos viviendo, esparcir el Evangelio por todo Panamá. Gracias, Señor, por la iglesia, por cada uno de los miembros. Te pido por los que están enfermos, Señor, por los que están sufriendo necesidades económicas, Padre. Pon nuestro corazón sensible, Señor, a la causa de otros. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Todas estas cosas te las pedimos, Padre, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias y que Dios te bendiga.